Tenemos esta relación APQR6K con estas dependencias funcionales. AP implica Q, se implica a sí mismo por reflexividad, AP. Entonces AP implica A por descomposición ahora, implica AP. Entonces yo tengo A, P y Q. ¿Puedo llegar a R con alguna otra dependencia funcional? Sí, puedo llegar a R con A. A implica R. Por lo tanto, como tengo que AP implica A, entonces puedo decir que AP implica R por transitividad con A. Bien, ¿puedo llegar a otra letra? ¿A C, por ejemplo? Sí, tengo AP. Por lo tanto, puedo llegar a C. Entonces, AP implica C por transitividad con P implica C. Y como tengo C, puedo llegar acá. Entonces, AP implica KP. Y descomposición, AP implica P y AP implica K. Por lo tanto, clave candidata, AP. Obtuve con AP, pude llegar a todas las dependencias funcionales. Probemos con P implica C. Recuerden interrumpirme en cualquier momento que ustedes tengan alguna duda. P implica C, P implica P. ¿Puedo llegar a otro elemento? Sí, podría llegar a K por transitividad con C. Entonces puedo decir P implica KP. Por descomposición, ya llegué a C, a P y a K. ¿Puedo llegar a otro atributo simplemente aumentando en este caso? Porque con las dependencias funcionales no puedo llegar a ninguno más. Para poder llegar a otro atributo, obligatoriamente necesitaría aumentar por A. Entonces, porque A es el único elemento que me deja llegar a Q, que me deja llegar a R. Entonces, obligatoriamente tengo que aumentar por A. Entonces llego a AP, implico a AK, descompongo, AP implica A y AP implica K. Pero AP es el misma dependencia funcional que llegué, así que va a cumplirse lo mismo. Voy a llegar a la misma dependencia funcional que ya había obtenido. Así que no, ¿para qué seguir con P si voy a llegar a la misma clave? Con A me va a pasar exactamente lo mismo. A implica A implica... ¿Puedo llegar a algún otro elemento a otra tabla con R o con A? Con A ninguno. La única opción de llegar a otro elemento es aumentando por algo. Y en este caso es aumentando por C, por ejemplo. Veamos qué sucede. AC implica AC. Descomposición, AC implica A. Y AC implica... No lo aumenté por P, porque sería lo lógico, porque llegaríamos al mismo caso anterior. Entonces aumenté por C para ver si es que pudiéramos llegar a algo más. AC implica C. Entonces ya llego a C y a R. ¿Puedo llegar a otro elemento? Sí, puedo llegar a KP. Entonces AC implica KP por transitividad con C. Ya, descomponemos. AC implica K y AC implica P. Ya llegué a C, a K y a P. Me falta llegar solo a R y a Q. Verdad, perdón, aquí tengo el R. Ya, entonces, claro, me falta llegar a Q. ¿Y con cuál llego a Q? Con AP. Y fíjense que tengo A y tengo P. Entonces hago unión. Digo, AC implica AP y AC, entonces por transitividad llega a Q. Por lo tanto, clave candidata AC. Ya tengo dos claves candidatas. Probemos con la última, con C. Bueno, C implica C, C implica K y C implica P, por descomposición de KP. Entonces ya tengo a C, a K y a P. ¿Puedo llegar a otra cosa más? A P, P implica C, ya lo tengo. No, la única opción que tengo es poder aumentar por A. Y si aumento por A,
obtengo la misma clave candidata que ya tenía. Voy a llegar al mismo elemento. Entonces, para esta tabla, clave candidata son AP y AC. Y las dependencias funcionales son... Ya sacamos las claves candidatas. Ya analizamos la tabla. En esta tabla nada me decía cuál era la clave. Tenía que yo obligatoriamente, por medio de los axiomas de Armstrong, sacar las claves. Obtuve 2 claves candidatas. Hubiera obtenido 4, claro, pero 2 de ellas se repetían en cada una. O sea, en 2 dependencias funcionales obtenía P y en otras 2 obtenías AC. Por lo tanto, obtuve realmente 2 claves candidatas. Ahora, yo necesito analizar si mi tabla se encuentra en segunda forma normal, tercera forma normal o forma normal Boyce-Codd. Pero para que estén en esa, tienen que cumplirse para todas las dependencias funcionales las mismas, estar en el mismo nivel. ¿Ya? O sea, todas, para que estén en segunda forma normal, todas estas dependencias funcionales tienen que estar en segunda forma normal. Para que estén en tercera, todas estas tienen que estar en tercera. Y para que estén en Boyce-Codd, todas tienen que estar en Boyce-Codd. ¿Ya? Ahora, yo puedo saber que no está en Boyce-Codd de una forma rápida, pero igual tengo que hacer el análisis. Por lo tanto, por eso mismo simplemente es opcional, si no es algo obligatorio ocupar esto. Para que no esté en Boyce-Codd, tienen que cumplirse 3 condiciones. Que sean más de una clave candidata, son 2. Que sean de más de un atributo, son de 2 cada una. Y que se solapen, tengan un atributo por lo menos común, comparten A. Por lo tanto, con esas 3 reglas yo ya sé que esta no está en Boyce-Codd, porque cumple esas 3 condiciones. Son más de una clave candidata, se solapan y son de más de un atributo. Las 3 juntas. Pero para analizarlas dependencia por dependencia, yo tengo que aplicar las otras reglas. Las reglas que indican que la dependencia funcional por un lado sea clave o superclave, y por el otro lado que no sean parte de una clave, que sean parte de una clave para tercera forma normal. Entonces vamos a hacer el análisis completo para esta tabla. Yo ya sé por esta característica que no está en Boyce-Codd. Pero ahora, ¿cuál de estas dependencias funcionales hace que no esté en Boyce-Codd realmente? Yo sé que esta tabla no está en Boyce-Codd, pero ¿por qué? ¿Cuál de ellas hace que no esté? Eso es lo que yo no sé. Porque acuérdense que para normalizar tengo que sacar esa dependencia que hace que no esté a otra tabla. Entonces por eso la otra regla en realidad no es tan útil, porque me dicen qué forma normal máximo está. O sea, sé que máximo podría estar en tercera. Ni siquiera lo sé, ni siquiera lo he comprobado, pero sé que no está en Boyce-Codd por esta condición. Entonces, pero ahora, ¿por quién es la que hace que no esté en Boyce-Codd? Eso tengo que hacerlo ahora. Entonces por eso les digo, no es tan útil esa regla. Entonces vamos a hacer el análisis. Segunda forma normal, voy a probar cada una de ellas. AP, ¿cuál es la regla de segunda forma normal? Que cada atributo que está en este lado, ya que sea no primo, dependa de la clave. C, ¿es un atributo no primo? No, entonces no importa. Cumple. ¿Ya? Solamente me importan los que sean no primos. C es un atributo no primo, no es un atributo primo, por lo tanto no importa, estamos bien. R es un atributo no primo, sí, es un atributo no primo. Ok, ahora, R, ¿depende de la clave? No, no depende de la clave. Depende de parte de la clave. Por lo tanto, no está, fíjense que no cumple. Entonces esta tabla ni siquiera está en segunda forma normal. Porque recordemos que tienen que cumplir para todas las dependencias funcionales el hecho de estar en una. Por ejemplo, tienen que tener todos los tics para poder estar en segunda forma normal. En este caso ya hay una que no. KP son atributos. Uno de ellos es un atributo primo y el otro no. Y dependen de C, que es un atributo primo. Por lo tanto, también K, que es un atributo no primo, depende de parte de la clave. Por lo tanto, también hace que no esté en segunda forma normal.
Luego puedo seguir. Ya no tiene mucho sentido porque ya estoy mal y puede que las dependencias funcionales cambien o se eliminen. Entonces, pero puedo seguir analizando. Tercera forma normal. Me indica AP es parte de, ¿es alguna clave de las claves candidatas? Sí, es una de ellas. Por lo tanto, cumple la segunda regla de tercera forma normal. P ¿es una clave candidata? No, es parte de una. Ok, C ¿es parte de alguna clave candidata? Sí, cumple. A ¿es alguna clave? No. R ¿es parte de una clave? No. Por lo tanto, no cumple tercera forma normal. C ¿es alguna clave candidata? No. KP ¿es alguna clave candidata? ¿Es parte de alguna clave candidata? Si lo viéramos por P, sí, pero KP no. Por lo tanto, tampoco. Voice code. Voice code solamente se cumple cuando se cumple este lado. AP ¿es alguna clave candidata? Sí. Cumple. P ¿es alguna clave candidata? No. A ¿es alguna clave candidata? No. C ¿es alguna clave candidata? No. Entonces, esta tabla no está en voice code por estas tres dependencias funcionales. No está en tercera por estas dos dependencias funcionales. No está en segunda por estas dos dependencias funcionales. Por lo tanto, R está solo en primera forma normal. ¿Ya? O sea, esta tabla está en primera forma normal. Entonces lo que yo tengo que hacer ahora es normalizar. ¿Se entiende más o menos, no? Sí. Ya. Entonces, voy a tomar una tabla, una dependencia funcional que haga que esta tabla no esté en la forma normal dada. Cuando tenemos casos como estos, incluso yo podría hacer lo siguiente. Normalmente cuando son más de un atributo, ya hay intrínsecamente una coma. ¿Ya? Entonces, yo podría hacer esto. Descomponer C implica K y C implica P. Puedo dejarla de esta forma. ¿Ya? Decompuse esa dependencia en dos. Entonces, analicemos ahora separadamente. C es para segunda forma normal. K ¿es un atributo no primo? Sí, es un atributo no primo. ¿Depende de alguna clave? No, depende de parte de una clave, entonces no cumple. P ¿es un atributo no primo? No, entonces no me interesa, cumple. Tercera forma normal. Entonces, tercera forma normal dice C ¿es alguna clave candidata? No, es parte de una. K ¿es parte de una clave candidata? No, entonces no está. Acá, sigamos con voice code incluso. C ¿es alguna clave candidata? No, entonces tampoco lo cumple. C ¿es alguna clave candidata? No. Entonces acá yo también ya sé al tiro que no lo cumple, porque aquí importa que cumpla. P ¿es parte de alguna clave candidata? Sí, para tercera forma normal cumple. Basta con que acá. Pero si se fijan, acá lo que importa es el lado izquierdo solamente. Nunca se fija en el lado derecho el voice code. Entonces, ya tengo desglosada la tabla. Entonces ya tengo cuáles son las que hacen que esta tabla no esté en voice code. Cuáles son las más complejas que tengo que analizar primero. Son esas dos. Entonces esas son las que yo voy a aplicar para normalizar. Voy a borrar esto. De todas formas, este que estoy borrando está hecho en los videos de YouTube, así que ustedes ahí lo pueden ver. Ya. Tomo una. Voy a tomar esta. A implica R. De hecho, ¿por qué hice esta división? Una, para demostrarles que se puede hacer. Y dos, porque cuando tenemos algún elemento al lado derecho que sea parte de alguna clave, ese elemento se va a eliminar de la tabla y de repente podría crear conflictos. En este caso, realmente el que hace conflicto es A. ¿Ya? Ese es el que deberíamos evitar eliminar de una tabla, o sea, que evitar que esté al lado derecho en una dependencia que no cumpla.
En este caso es P, que sería una. Lo único que haríamos si eliminamos P, vamos a descartar esta clave, ¿ya? Pero ahí vamos a ver qué pasa con todos los casos. Voy a trabajar con A implica R primero. Esta es una dependencia funcional que no cumple para ni siquiera segundo. Entonces vamos a normalizar por ello. Entonces voy a tomar un R1 que va a tener A y P. A y R. Con dependencia funcional, A implica R. Y como ya les había dicho, por los axiomas de Armstrong, A implica R y A implica A, por lo tanto A implica todos los elementos de la tabla, entonces A es la tabla. Entonces, A es la clave. Entonces, si A es la clave de esta tabla, entonces tengo que el lado izquierdo de mi tabla es la clave. Por lo tanto, y R es un atributo no primo. Entonces R depende de la clave, por lo tanto cumple la regla para Boyce Codd. Entonces esta tabla está en forma normal Boyce Codd. Entonces si lo analizamos, R es un atributo no primo, depende de la clave, sí, cumple la segunda forma normal. A es la clave para tercera forma normal, sí. Entonces R, que es un atributo no primo, depende de la clave, sí. Boyce Codd cumple la misma condición. A es la clave, sí. Entonces Boyce Codd, ¿ya? O sea, está en todas las formas normales. Básicamente cuando tenemos ejemplos como este, siempre están en Boyce Codd, ¿ya? Dos dependencias funcionales o más, bueno, podemos tener más, pero los atributos que están a la izquierda son la clave, es la única dependencia funcional, entonces automáticamente esa pasa a ser la clave. R2 es la tabla original menos el determinado R. O sea, sería A, P, Q, C y K. A, P, Q, C, K. Entonces, ahora veamos qué dependencias funcionales se mantienen acá. PC está todavía en esta tabla, así que P implica C. AR se fue a la otra tabla. C implica KP. C, K y P está. C implica K y P. Y PC, ya lo puse. Y AP implica C. AP implica C. Esas son las dependencias funcionales que se quedaron en esta tabla. Entonces hacemos de nuevamente el análisis. Voy a probar si están en segunda forma normal, tercera forma normal y forma normal Boyce Codd. Ahora estas. PC, las claves candidatas, recordemos, claves candidatas son AP y AC. Entonces, C, o sea, P para la segunda. C es un atributo no primo, no, es un atributo primo, por lo tanto cumple. Tercera forma normal, P ¿es alguna clave de la tabla? No. Boyce Codd tampoco, porque P tiene que ser la clave. Segunda forma normal, P, KP es atributo no primo. O sea, K no lo es, no es un atributo primo. Depende de la clave, no, por lo tanto no estaría en segundo. AP implica C. C es un atributo primo, sí. O sea, ¿es un atributo primo? Sí, claro, es parte de él. Depende de una clave, en realidad da lo mismo porque es un atributo primo, por lo tanto cumple para segunda forma normal. Tercera forma normal, C ¿es una clave? No. KP ¿es parte de una clave? Sí, P es una parte, ya, pero como ya hemos dicho acá anteriormente, ya, P cumple para tercera forma normal, pero K no, ya, por lo tanto, en cierta forma aquí tampoco lo cumple. Para Boyce Codd, C no es clave, por lo tanto no lo cumple. AP es clave para la tercera forma normal, ¿ya? Sí, es una clave candidata, por lo tanto cumple. Para forma normal Boyce Codd, AP es clave candidata, sí, es una clave candidata,
Entonces, se fijan, tenemos todavía una dependencia funcional que hace que no esté en segunda forma normal, ¿ya? Por lo tanto, R2 en primera forma normal. Acá teníamos, por lo tanto, R está en primera forma normal. Entonces, ya tengo la tabla, entonces voy a hacer dos tablas de nuevo. R3. Voy a cambiar de color. R3 va a ser la dependencia que voy a sacar. Voy a sacar esta. Voy a sacarla completa. Ni siquiera voy a dividirle. Voy a sacarla completa, ¿no? C, K y P. Entonces, dependencia funcional que se mantiene aquí sería C implica K, P. ¿Hay alguna otra dependencia funcional que pueda componer? Ninguna más, porque ninguna otra involucra a K, P en el ejemplo. Pero sí estaría P implica C, porque P implica C está acá. Está P y está C. Entonces, P implica C. Ahora no puedo asegurar que C sea la clave o P. Tengo que hacer los axiomas de Armstrong para determinar cuál es la clave de esta tabla. Si hago C implica KP, con C llego a todos los atributos de la tabla. Pero con P llego a C, y con C llego a K y a P, ¿ya? Y llego también a todos los atributos de la tabla. Por lo tanto, ¿cuál creen ustedes que es la clave de la tabla? Fíjense, tengo acá. Fíjense todo el análisis que hemos estado haciendo por un ejercicio, ¿ya? De hecho llegamos a una y R3 ni siquiera está normalizada, tenemos que normalizarla. C implica KP, C implica C, ¿ya? Por lo tanto, clave candidata C. Tengo ahora otra clave candidata, que sería P implica C, P implica P, y P implica K, P, entonces P implica K por descomposición. Entonces, por lo tanto, clave candidata P. Tengo dos claves candidatas para esta tabla. Ahora, ¿puedo decir que no está en voice code? No, porque no cumple todas las reglas para no estar en voice code. Porque acuérdense que una de las reglas es que sean de más de un atributo, y estas son de un solo atributo. Que se solapen, no se solapan. Entonces no puedo asegurar que no esté en voice code, ¿ya? Pero tengo una clave candidata. Tengo dos claves. Entonces, en este caso, yo tengo que hacer el análisis para ver en qué forma normal está con esas claves candidatas. Voy a sacar segunda forma normal, tercera forma normal y forma normal voice code. Bien. Segunda forma normal. C. O sea, K depende de un atributo clave. Sí, depende de C. Entonces cumple. C es un atributo clave, depende de otro atributo clave, por lo tanto cumple. Tercera forma normal. C es una clave candidata, sí. P es una clave candidata, sí. Cumple. Cumple y cumplen, dado que estos dos cumplen por este mismo lado. Ahora, si lo hiciéramos así, con clave candidata, pero tenemos que elegir una clave. No podemos llegar y trabajar con claves candidatas cuando son de un solo elemento. Así que yo voy a tomar una clave candidata y voy a decir que la clave candidata es P. Esa es mi clave. Entonces voy a tomar como clave P. Ahora analicemos. P depende de C. P es un atributo primo, depende de un atributo no primo. No importa en realidad porque ese tipo de relaciones no están validadas en segunda forma normal. P implica C. C es un atributo no primo, depende de la clave, sí.
C, ¿es un atributo primo? No. Pero KP, ¿es parte de la clave? Sí. Por lo tanto, como C no es clave, no está en voice code. Y ahora, P implica C. P es clave. Cumple. Cumple. ¿Qué creen ustedes que va a pasar ahora? Si normalizo, si ya me di cuenta que R3 no está en voice code, tengo que normalizar R3. Pero si normalizo R3, ¿qué va a pasar? Si sigo así, como lo hice. Por eso les enseñé acá que este se separa. ¿Ya? ¿Ya? Aquí es un... ¿Qué pasa si no separo? C implica KP. ¿Ya? Esto es lo que pasa si no lo separo. Si no lo separo, esta está R3 en tercera forma normal. Tiene que estar en voice code. Por lo tanto, tengo que normalizar. Va a ser un R3 1 que va a tener C, K y P, y un R3 2 que va a tener a todo menos KP, o sea, AC. C no es clave, no es clave, ¿ya? No hay ninguna dependencia funcional que me la indique, por lo tanto, no puedo hacer esto. Y si hago el 3-1, voy a tener las mismas claves candidatas. C, K, P y P implica C. Y voy a tener que esta no está y esta sí está. Que es lo mismo que hice acá recién. ¿Ya? Por lo tanto, aquí entro en un ciclo. En un ciclo infinito de normalización. ¿Ya? Esto es un paréntesis, se podría decir. ¿Ya? ¿Qué pasa si no separo el KP? Me pueden suceder cosas como esta. Entrar en un ciclo infinito de no normalización. Por eso es importante de repente echar una mirada y quizás descomponer. Porque acá lo mejor es descomponer esta y solamente sacar K. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a fragmentar R2. Voy a hacer acá C implica KP. Voy a fragmentarlo en C implica K y C implica P. Entonces, segunda forma normal, tercera forma normal y forma normal voice code. Esto es para R2. Ya. La clave candidata era AP y AC. Entonces, K es un atributo no primo. Sí, es un atributo no primo. ¿Depende de la clave? No, no depende de la clave. P es un atributo no primo. Es un atributo primo. Por lo tanto, no hay ningún problema. Tercera forma normal. C ¿es alguna clave candidata? No. No. En ninguno de los dos casos. K es esa. También. K es parte de la clave. Perdón, me equivoqué. K es parte de la clave. No. P es parte de la clave. Sí, es parte de una clave. Voice code. C es clave. No. Y aquí no. Entonces voy a normalizar. Ya normalicé. La única que estaba incumpliendo segunda forma normal era esta. Entonces voy a normalizar esta. ¿Ya? Entonces ahora voy a normalizar R2. Voy a tener un R3. O incluso le podríamos llamar 2-1. Que va a ser el R que voy a sacar. C, K. Con la dependencia funcional, C implica K. No hay otra dependencia funcional que sea C con K. Por lo tanto, C es la clave. Por lo tanto, forma normal voice code. Ahora voy a tener un R22, que va a ser toda la tabla original menos K. O sea, A, P, Q, C. A, P, Q y C. Y las dependencias funcionales que se mantienen. C implica P.
P implica C. Y AP implica C. Nuevamente voy a hacer el análisis. Yo tengo dos tablas que están en VoiceCode, que son R1 y R2.1. Ahora tenemos que ver esto. Segunda forma normal, tercera forma normal, VoiceCode. Entonces tengo segunda forma normal, las claves candidatas, voy a volverlas a escribir acá, son AP y AC. AP y AC. Entonces, P es un atributo primo, o sea, o no primo, no es un atributo no primo, entonces está ok. C es un atributo no primo, no, está ok. C nuevamente está ok. No, están todas estas dependencias funcionales en segunda forma normal. ¿Ya? Si se fijan, lo que hicimos fue eliminar esta, separarla. La separamos en K, que era la que no cumplía, y dejamos C implica P, que era la que sí cumplía, y la que no cumplía la dejamos en otra tabla. Entonces ahora tenemos todas que cumplen segunda forma normal. Ahora hay que ver si están en tercera. Tercera, C ¿es clave de la tabla? No. P ¿es parte de una clave? Sí, cumple. P ¿es la clave? No. No. C ¿es parte de una clave? Sí. Lo mismo. AP ¿es una clave candidata? Sí, es una clave candidata. Cumple. Forma normal VoiceCode. C ¿es una clave candidata? No. P ¿es una clave candidata? No. AP ¿es una clave candidata? Sí. Entonces, por lo tanto, R22 está en tercera forma normal. Hay que normalizar. Entonces voy a separar. Voy a tener un R221 que va a ser la dependencia funcional que no cumple. Por ejemplo, ya podríamos sacar a esta, a CP. Bueno, en realidad cualquiera de las dos, porque eran las mismas dependencias funcionales básicamente que el revés. Entonces acá se mantiene C implica P y P implica C. Entonces tenemos este caso y vamos a tener bueno, acá tenemos claves dos dependencias funcionales. Analicémoslas también. Entonces vamos a analizar. Ya aseguramos que ambas cumplían acá, pero en este caso es una tabla nueva. Entonces C implica P, clave candidata, porque C implica todos los elementos de la tabla. C implica P y AC. P implica C, sí, porque implica a P y a C. Entonces ambas son claves. Yo tengo que tomar la decisión. Voy a tomar la decisión de que C sea la clave. Entonces, si C es la clave, ¿ya? C implica P, voy a analizar segunda forma normal, tercera forma normal y forma normal VoiceCode. Se fijan, el proceso de normalización no es sencillo. C es la clave, P es un atributo no primo, sí, y depende de la clave, sí. C es un atributo primo, sí, es un atributo primo, entonces no importa. C es la clave, sí, por lo tanto cumple la segunda regla y cumple para VoiceCode. P es la clave, no. C es parte de la clave, sí. Entonces acá no cumple la regla. ¿Qué voy a tener acá entonces? Voy a tener voy a fragmentar esta entonces en dos. Voy a tener un R3 que va a tener la dependencia funcional que no cumple de C, y voy a tener la restante, un R4 que va a ser P menos C, o sea, P simplemente. P, fíjense que acá pierde la clave. Sin clave ni dependencia funcional. Por lo tanto, eso no puedo hacer. Y acá volvería el recursivo. C implica P y P implica C. Por lo tanto, esta tabla nunca se va a poder desfragmentar más allá. ¿Ya? No puedo
llegar más acá de esto, ¿ya? Esta tabla R221 está en tercera forma normal. ¿Y qué pasaba con el R222? Que era la tabla original menos el implicado que sacamos, el P. Sacábamos y teníamos A, Q, C. Con las dependencias funcionales. ¿Se fijan? PC se fue, la P se fue, esta se fue. Y AP implica C también se fue. Entonces lo único que quedaría acá, ni siquiera queda, la única que queda aquí, no queda ninguna dependencia funcional. Sin dependencias funcionales, pero con clave candidata a C. ¿Ya? Se mantiene la clave candidata de una de las que habíamos obtenido. Por lo tanto, la clave candidata de esta tabla es AC. Y entonces, por lo tanto, R222 en forma normal voice. Porque no tiene dependencias funcionales, pero mantuvo una de las claves candidatas. O sea, se eliminó P. Ahora, el problema es que la tabla quedó. ¿Ya? Entonces acá, por lo tanto, ya R se normalizó a R1, que estaba en Voicecode, R1, forma normal Voicecode. Teníamos el R2 que estaba en primera, lo normalizamos a R21, R21 que quedó en forma normal Voicecode. Y el R22 hubo que normalizarlo, quedó en R222, forma normal Voicecode, y quedó en R221 en tercera forma normal. Por lo tanto, ya la tabla R queda con tres fragmentos en forma normal Voicecode y uno en tercera forma normal. ¿Por qué? Porque por el caso de acá, el del 221, ¿ya? Volvíamos a un ciclo infinito, ¿ya? Ciclo infinito. Y esta dependencia funcional quedaba sin clave y sin dependencias funcionales. Por lo tanto, no podemos determinar nada. Entonces no podemos seguir normalizando en este caso. Siempre hay que volver al caso anterior. Por lo tanto, se vuelve para acá. ¿Ya? Entonces no podemos seguir fragmentando. Si hay alguna dependencia funcional que entra en un ciclo o me quedo en sin clave ni dependencias funcionales, vuelvo al caso anterior. Máximo puedo llegar hasta. Entonces la tabla en este caso quedaría de esta forma, en tres fragmentos, 3 en Voicecode, 1 en tercera forma normal, y por lo tanto obligatoriamente la base de datos, si en el resto de casos, en este caso estamos analizando solamente una tabla, estamos analizando la tabla esa, R, ¿ya? Si hubiesen más tablas y las otras sí todas las hubiéramos podido llegar a Voicecode, por culpa de R221, esta tabla está solamente en tercera forma normal, esta base de datos. Ese es el nivel máximo al que podríamos llegar. Consulten. O sea, entonces si una fragmentación queda en tercera forma normal mientras las otras están en un nivel más allá, ¿tengo que dejar todo en tercera forma normal? No. Si tú tienes, por ejemplo, en este caso, quedaron las 4 tablas, quedaron 3 tablas en Voicecode y una en tercera, entonces tú no tienes que dejar las otras en tercera, ¿ya? La dejas tal cual, pero dices que tu base de datos, dado que, no sé, tuviste 20 tablas en tu modelo relacional, de las 20 tablas, todas quedaron en Voicecode, menos una que quedó en tercera,
Entonces tú dices, mi base de datos está en tercera forma normal. Siempre te quedas con el peor de los casos, aunque sea uno. En este caso, por culpa de esta última, tu base de datos podría máximo estar en tercera forma normal. Que las tablas hayan llegado a VoiceCode, eso es otra cosa. Eso es lo ideal, que lleguen a VoiceCode. Pero para decir como conclusión en qué nivel está tu tabla, tu base de datos completa, te quedas con el peor caso, con la tabla más pequeña que hayas podido dejar. Bien, de repente, como en casos como este, es difícil llegar a VoiceCode. En los ejemplos que yo les dejé en YouTube, llegamos a VoiceCode sin ningún problema. Pero hay casos en los que no va a ser posible llegar a VoiceCode. Por eso yo les pido para el proyecto máximo déjenlo en tercera, ¿ya? Porque en tercera por lo general casi todos llegamos, ¿ya? O sea, ustedes llegaban acá a este R21, pero ok, estaba en tercera forma normal, entonces bien, hasta ahí llego. No tenían para qué preocuparse de seguir más allá. En VoiceCode ya se complican las cosas y entramos a cosas como esta. Ciclos, cosas así, porque obviamente VoiceCode es más restrictivo. Entonces, al ser más restrictivo, puedo hacer menos cosas. Esto sería todo por este video. Nos veríamos en el siguiente. Te recomiendo visitar mi página web juanramir.com para más información y tutoriales. Nos vemos. Hasta luego.